Hoy estamos en nuestro sofá con Alfredo Velazancada. Alfredo es técnico en informática de gestión y ha desarrollado su carrera profesional ligado al mundo de la formación empresarial en el ámbito de las TIC, de las habilidades directivas y los social media. Ha dirigido diversas empresas y en la actualidad es socio director de la empresa Social Media TIC and Training. Buenos días, Alfredo. Buenos días y gracias por invitarme a este sofá tan chulo. Pues muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Somos conscientes de que el mundo profesional ha cambiado de forma radical en los últimos años y no solo el mercado en sí mismo, sino también las formas de acceder al mismo. ¿Hacia dónde cree Alfredo Vela que se está dirigiendo el mercado laboral? Bueno, hay algunas cosas que son muy evidentes. Todo lo relacionado con la robótica y la automatización va a destruir, digamos, muchos puestos de trabajo, incluso sectores por entero. Por ejemplo, el sector de la banca está atravesando una crisis que yo solo creo que está empezando. Yo no creo que en 10 años el mercado de la banca sea el 10% de lo que es ahora. Por ejemplo, en el tema de temas de traducción, se habla mucho de la automatización de todas las traducciones. El tema del transporte, todos los coches, digamos, autónomos y demás, están cambiando mucho, digamos, muchas profesiones que van a desaparecer y, por lo tanto, hay que estar pendiente de eso y hay que estar, sobre todo aquellas personas que vayan a estar afectadas, hay que buscar alternativas de futuro. Y en cuanto a lo que es la búsqueda de empleo, también ha cambiado mucho. Yo llevo diciendo desde hace varios años que mucha gente no encuentra trabajo en la actualidad porque no sabe cómo buscarlo. La aparición de las redes sociales, todos los temas relacionados con Internet, temas relacionados con marca personal, todo el tema, digamos, de todo lo relacionado con la digitalización de los procesos de selección. Hay mucha gente que no está preparada y que ni tan siquiera es consciente de que eso existe para ponerlo en marcha y ponerse a buscar trabajo. La verdad es que va a cambiar mucho y yo creo que se va a destruir muchísimo más trabajo del que se va a crear y habrá que empezar a pensar, sobre todo en temas políticos, de la redistribución del trabajo, que eso es algo que yo creo que todavía no tenemos metido en nuestra cabeza. Y en este mar de cambios, ¿cómo crees tú que podemos estar preparados? ¿Con qué herramientas contamos en la actualidad que quizás antes no contábamos con ellas? Sí, en primer lugar, tenemos que acostumbrarnos ahora que estamos en una universidad, a no fiarnos tanto de los títulos. Es decir, un título lo que hace es, digamos, permitirte desarrollar un trabajo y aprender unas competencias. Hoy en día lo que hay que hacer es basarse mucho más en los aprendizajes de competencias, adquirir competencias que nos vayan a durar, digamos, durante toda la vida, capacidad de relacionarse, competencias digitales, capacidad de trabajar en equipo y demás, que son capacidades que, cambie lo que cambie, en principio nos van a servir para siempre, y olvidarse un poco de la titulitis que tenemos en estos momentos. Y luego, evidentemente, afrontar procesos de digitalización. Las personas que hoy en día son solo analógicas, es muy difícil que puedan encontrar trabajo porque la digitalización va a formar parte del trabajo de todos los días. Las redes sociales están cambiando el panorama en este sentido de manera brutal. Brutal. Y como bien dices, estamos en un ambiente universitario. ¿Cómo crees que desde el punto de vista de la universidad o desde el punto de vista de las instituciones formativas tendríamos que adaptarnos a este cambio? ¿Crees que la formación ha de cambiar de una forma radical para intentar adecuarnos a esta nueva situación? Sí, yo creo que hay varias vertientes de las que hay que hablar. Es decir, la primera, las titulaciones actuales. Hoy hay muchas titulaciones que no tienen inserción laboral en un futuro, por ejemplo. El foro de Davos dice que en los próximos 5 años, 2015-2020, se van a destruir en el territorio OCDE 5 millones de puestos de trabajo relacionados con contabilidad, auditoría y demás. En España, si no recuerdo mal, la segunda matrícula es A de empresariales, económicas. No parece que eso tenga mucho sentido, es decir, estamos formando a gente en titulaciones que están en franca decadencia, eso por un lado. Y luego, no tenemos titulaciones que demanda el mercado. Por ejemplo, relacionado con las redes sociales, que es una de las cosas principales a las que me dedico, no hay ninguna titulación académica, salvo algún posgrado y demás, que tenga que ver con el mundo de las redes sociales. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que toda la política de grados que se está haciendo ahora tiene poco sentido. Es decir, ¿para qué enseñar a una persona 4 años si
en 4 años va a desaparecer lo que está haciendo ahora. Digamos, las profesiones son muy cambiantes y es complicado. Yo creo que la universidad tiene que irse a formación de competencias y hacia ciclos formativos muchísimo más cortos si quieres seguir en el candelero, porque si no, me temo muy mucho que la universidad, como la conocemos hoy en día, va a desaparecer. No sé yo si estas perspectivas son muy halagüeñas para el marco universitario en el que nos estamos desarrollando. Pero bueno, es algo realmente en lo que deberíamos pensar y en lo que deberíamos trabajar. Estamos hablando de mercado profesional, de mercado laboral, de nuevas competencias, nuevas formas de adquirir estas competencias, pero ¿qué nuevos canales tenemos actualmente para encontrar empleo? Entendemos que quizá pues, la forma tradicional, ¿no?, de entregar los currícula en persona o en papel o por correo electrónico, ¿se siguen utilizando, no se siguen utilizando? Sí, yo suelo trabajar con, digamos, una infografía que a mí me gusta mucho, con 27 canales para buscar trabajo. Algunos son canales tradicionales, pues eso, entregar el currículum en mano, mandarle por correo electrónico, o por ejemplo una cosa que he visto este sábado, que es pasas por un bar, ves el escaparate y te encuentras con un se necesita camarero. Bueno, pues es una forma tradicional que sigue funcionando y de hecho hay muchas profesiones, dependientes, camareros y demás, que eso es una cosa que tendrían que hacer. Pero han aparecido muchos canales alternativos. Todas las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook y demás, cada vez nos encontramos más ofertas de trabajo. Todos los portales de empleo. Yo, por ejemplo, cuando pregunto en cursos de inserción laboral ¿cuánta gente está apuntada en más de 50 portales de empleo? Me miran así como si fuera un bicho raro y dicen, pues, ¿hay 50 portales de empleo? No, hay cientos y cientos de portales de empleo. La gente conoce InfoJobs, porque es el más grande, se apuntan a InfoJobs, tienen puestas las alertas y se creen que ya están buscando trabajo. Para que te hagas una idea, yo pienso que eso es el 1% de la búsqueda de empleo. Entonces, redes sociales, los portales de empleo y sobre todo el desarrollo de la marca personal, es decir, hacerte visible, que los demás te encuentren, ampliar tu espectro geográfico y hacer que el trabajo te venga a buscar. Y también, aunque no es un canal, pero la diferenciación. Hay 100.000 economistas iguales, pues yo suelo decir, ahí hay 100.000 personas vestidas de blanco y una vestida de rosa, ¿en cuál te fijas? En la que está vestida de rosa, ¿por qué? Porque es diferente a los demás. Hay que tener algún elemento diferencial, que todos lo tenemos seguro, pero hay que ponerlo en valor y enseñárselo a los demás. Por lo tanto, deducimos que las redes sociales desempeñan un papel fundamental actualmente para conseguir trabajo, para buscar trabajo, y al mismo tiempo suponen un poco, según dices, una especie de tarjeta de presentación de nosotros como trabajadores. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar en relación con las redes sociales para mejorar un poco nuestro perfil? Porque muchas veces estamos trabajando, utilizamos las redes sociales para nuestra vida personal, sí, pero muchos no ven que esa red social puede utilizarse también para la vida profesional. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para mejorar nuestros perfiles? En primer lugar, decirte, por ejemplo, hay un estudio de Infoempleo y ADECO, que hace poco se acaba de publicar lo del año pasado, que dice que los 3 canales principales de búsqueda de empleo por parte de los trabajadores y también por parte de los reclutadores son los contactos personales, que tienen que ver mucho con las redes sociales, puesto que la mayoría de los contactos profesionales en la actualidad se hacen a través de redes sociales. En segundo lugar, los portales de empleo, InfoJobs, Infoempleo y todos estos. Y en tercer lugar, las redes sociales. O sea que ya nos están diciendo los reclutadores que tenemos que trabajar nuestros contactos personales, los portales de empleo y nuestras redes sociales. Con respecto al uso de las redes sociales, en primer lugar, estar. O sea, es decir, el trío que yo considero básico en la actualidad es Facebook, Twitter, LinkedIn. Hay que estar en los 3. En segundo lugar, conocerlos en profundidad. Hay mucha gente que tiene muchos prejuicios y dice, a mí eso de las redes sociales no me sirve. Bueno, a lo mejor es que no conoces el funcionamiento de las redes sociales. No puedes dar una opinión de calidad si no conoces las redes. Y en tercer lugar, trabajar muy bien los perfiles, es decir, que cuando yo vaya a buscarte en Twitter, en LinkedIn, aparezcas en aquello a lo que te dedicas. Es decir, si tú eres fontanero, que aparezca en tu perfil que eres fontanero. Si no, pues no te van a poder localizar. Bueno, eso, tener los perfiles bien. Manejar las consultoras, es decir, conocer todas las posibilidades que tienen. Por ejemplo, manejar bien las listas en Twitter, manejar los grupos en Facebook y en LinkedIn.
digamos, todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Y luego ser muy constante, es decir, yo tengo redes sociales y tengo que utilizarlas para aprender, para enseñar, para ampliar mi red de contactos, para establecer comunicaciones con clientes, proveedores, potenciales clientes, gente que me pueda interesar para un proyecto, etcétera. Y luego publicar contenidos, es decir, la gente se cree que con estar te vale, es decir, si tú no publicas contenidos, tu foto no aparece, tu nombre no aparece y evidentemente va a resultar muy difícil que los demás te vean, es decir, hay que aprender a manejarlas, hay que tener muy bien los perfiles, hay que publicar y luego hay que interaccionar con los demás y hay que crecer constantemente. Hemos hablado, ¿no?, a lo largo de la entrevista del concepto de marca personal. ¿Cómo podríamos definir marca personal y por qué crees que es tan importante desde el punto de vista profesional? Perfecto. Bueno, a todos nos sonará Apple, que es la marca de mayor valor bursátil del mundo. A todos nos suena Coca-Cola. Bueno, ¿por qué a todos nos suena? Porque ha habido una serie de trabajos que se han hecho sobre la marca Coca-Cola, llevarla y difundirla a lo largo de todo el mundo. Y todo el mundo, cuando hablamos de Coca-Cola, pensamos en un refresco de cola, ¿no? O cuando hablamos de Apple, pensamos en un iPhone, un ordenador, en un MacBook, etc. Es decir, se ha hecho un trabajo sobre un producto determinado para darlo a conocer y para que lo asociemos a un tema determinado. Bueno, pues eso es lo mismo. Coger a Susana Álvarez o a Alfredo Vela y aplicarles las técnicas de branding que se han estado aplicando hasta ahora a productos, servicios y demás, para que tú seas una marca reconocible y apetecible, es decir, que cuando se diga Susana Álvarez sepan que tú eres una excelente traductora, que eres una excelente profesora, a qué te dedicas y el día que yo necesite algo de traducción, bueno, pues yo me acuerde de la marca Susana Álvarez, me ponga en contacto contigo y compre tus servicios. Si no te conozco, es imposible que te pueda comprar, ¿no? Es decir, son, digamos, tecnologías que se han utilizado siempre en marketing para productos, servicios y empresas y que ahora se están utilizando para individuos. Básicamente es eso. Pues creo que me has convencido. ¿Qué estrategia podríamos seguir para mejorar nuestra marca personal? Bueno, en primer lugar, todos tenemos marca personal. Lo único es que la tengamos estructurada o no estructurada y que la tengamos, digamos, muy bien o poco difundida. Yo creo que el esquema básico es, primero, saber el punto de partida, quién soy desde el punto de vista profesional, cómo me perciben los demás, hacer un pequeño análisis DAFO, si quieres, desde el punto de vista profesional, saber en qué eres bueno, en qué tienes que mejorar, qué amenazas, oportunidades un poco puedes tener. Luego hacerte unas preguntas, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Cuál es mi geografía? Es decir, yo quiero vender solo en España, quiero vender en Hispanoamérica, quiero vender en Estados Unidos, etc. Una vez que te has hecho todas esas preguntas, lo que tienes es que definir una estrategia. Es decir, en función de los objetivos que yo quiero conseguir, lo que voy a hacer para conseguirlos es, bueno, pues primero voy a hacer una estrategia de imagen, luego voy a hacer una estrategia de presencia en medios sociales, voy a hacer una estrategia de contenidos, me voy a crear un blog, lo que consideres oportuno. Entonces la estrategia, luego desarrollas un plan de acción para ejecutar esa estrategia y luego lo que hay que hacer constantemente es medir. Es decir, esto que estoy haciendo, ¿qué impacto tiene? ¿Cuánta gente está viendo? ¿Los proyectos que me entran tienen que ver con la estrategia de marca personal que estoy haciendo y demás? Bueno, medir. Y en función de la medición y del análisis de esa medición, digamos que volver a coger la estrategia, darle una vuelta y mejorarla y reorientarla para seguir funcionando lo mejor posible. Y todas estas acciones que en realidad tienen como finalidad mejorar nuestra marca personal y mejorar nuestra potencialidad para conseguir un empleo, ¿cuánto tiempo llevan? Porque muchas veces el hecho de las redes sociales, quizá pues estamos trabajando y dices, bueno, voy a mirar un rato Facebook y se te han pasado 45 minutos claro, y has mirado 3 perfiles. Entonces, sí, pero definir simplemente el tiempo que tenemos que emplear en una determinada red social, ¿cómo podemos compaginarlo con el resto de nuestra vida? Yo pongo un ejemplo. Cuando alguien me pregunta cuánto tiempo hay que dedicar, es que no se cree que esto funcione. En el momento que tú te crees que esto funciona, dedicas el tiempo. A ver, hay gente que con media hora diaria tiene de sobra y hay gente que con 2 horas diarias a lo mejor no tiene tiempo. Lo que tienes que hacer es, si tú eres consciente de que esto funciona, de que esto sirve y de que esto te trae retorno, tendrás que dedicar el tiempo. ¿Tú te preguntas cuánto tiempo hay que dedicar a la contabilidad? No, dedicas el tiempo que crees que hay que dedicar a la contabilidad. ¿Tú te preguntas cuánto tiempo tengo que trabajar para poder pagar la campaña publicitaria que da a conocer el curso que vendo y demás?
Pues no, porque lo tienes ya, digamos, metido en tu cabeza, ¿no? Es decir, aquí ocurre lo mismo. Yo creo cualquier persona con media hora diaria tendría más que suficiente. Pero eso sí, al principio, hasta que aprendes la mecánica de todo esto, bueno, pues tienes que darte una chaqueta un poco más fuerte para aprender las cosas, pero bueno, es como todo proceso de aprendizaje. Hasta que aprendes, inviertes mucho tiempo y luego ya, digamos, el día a día pues es muy liviano. Yo con media hora creo que sobraría. Pero sobre eso que me contabas de que te metes en Facebook, yo pongo siempre el siguiente ejemplo. Tú nunca has bajado al trastero, ahí vas a buscar un papel o un libro, te has visto una muñeca de cuando eras pequeña, o un coche o lo que sea, te has puesto con eso, has subido a casa con la muñeca o con el coche y no has subido el papel. La culpable es el trastero, no, el culpable eres tú, que teniendo el foco en hacer una cosa, has perdido el hilo. Pero eso no podemos responsabilizar ni a Facebook, ni a Internet, ni nada, es a nosotros mismos que, digamos, no hemos perdido el hilo de lo que estábamos haciendo. Ya digo, con media hora sobraría. Y hay mucha gente que te dice, no tengo tiempo, y yo siempre digo, no es verdad. Lo que tienes que hacer es estudiar del tiempo que estás dedicando ahora a cosas que a lo mejor ya no tienen tanto retorno, que las haces por tradición o por inercia, y, digamos, empezar a meter acciones nuevas, digitalización y demás, que te va a venir mucho mejor de cara al futuro. Hay algunas redes que las podríamos considerar como redes fundamentalmente profesionales, como pueden ser LinkedIn, como pueden ser BB, pero quizá no estamos acostumbrados a utilizar redes que normalmente empleamos para nuestra vida pues, personal, como podría ser Facebook o podría ser Twitter, para fines profesionales. ¿Cómo podríamos cambiar un poco esta percepción? Es decir, son muchas las personas que piensan que estas redes pues, simplemente son pues, cuestiones más relacionadas, pues eso, tener una imagen, ¿no? Pero de cara un poco más a familiares, amigos. ¿Cómo podríamos cambiar un poco esa idea? Pues yo que he sido reclutador en parte de mi vida, te puedo decir que a mí me interesa mucho más tu Facebook y tu Twitter que tu LinkedIn. Porque en el LinkedIn básicamente lo que me vas a poner es tu currículum extendido, con vídeos, presentaciones y demás, pero va a ser tu currículum, que es qué has hecho en tu vida profesional. Vale, seguramente si yo ya estoy interesado en ti, yo ya tendré tu currículum por algún otro canal. Entonces, una vez que yo ya he visto que técnicamente cumples con mis expectativas para ese puesto de trabajo, ¿qué quiero saber? Cómo eres personalmente, ¿no? ¿Y tú dónde crees que la gente va a ver cómo eres personalmente? ¿En Twitter, Facebook o en LinkedIn? Evidentemente en Twitter y en Facebook. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, tengo que decir que hay muchas ofertas de trabajo que solo se publican en Twitter o que solo se publican en LinkedIn y no se publican en ningún otro canal, ni en portales de empleo, ni tan siquiera en LinkedIn. Entonces, lo que hay que hacer es conocer un poco las rutinas. Por ejemplo, si tú pones en Twitter oferta de empleo, te aparecen montones de ofertas de empleo. Si tú navegas por grupos profesionales de tu interés en Facebook, vas a encontrarte con montones de ofertas de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es conocer en profundidad las herramientas y en el momento que las conozcas en profundidad te vas a dar cuenta de que eso no es verdad. Es decir, que tanto Twitter como Facebook tienen retorno profesional y tienen mucha aplicación profesional. Yo te puedo decir en particular que el 60-70% de lo que facturamos a nivel de empresa y demás nos viene de redes sociales. Y yo te diría que el 70 o el 80% del trabajo nos viene a través de Twitter. O sea, es decir, yo tengo muy desarrollado mi Twitter y demás. Bueno, pues es lo que me ha ido llevando un poco las redes sociales. Es un error pensar que la red más importante desde el punto de vista profesional es LinkedIn, puesto que depende de la estrategia, depende de tu sector, depende de la actividad que hagas, del éxito que tengas en una red o en otra, vas a encontrarte con que en otras redes hay a veces muchísimo más recorrido de lo que te puedes encontrar en LinkedIn o en Vive. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Alfredo, por haber venido a nuestro sofá hoy y por haber compartido tus opiniones, tu experiencia dentro del mundo de las redes sociales y dentro del mundo de la empleabilidad. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros y espero compartir otro sofá próximamente. Saludos.